compañía de Benita Ibáñez y Carol Donado. Hoy venimos a hacer un análisis económico. Hoy hablaremos sobre las políticas monetarias y las políticas fiscales y de qué manera estas estabilizan la economía. En este espacio responderemos preguntas como qué son estas políticas, cómo funcionan, qué herramientas usan y qué pasa cuando estas se usan de manera conjunta. Empecemos entrando en el tema. Nos gustaría saber cómo funcionan estas políticas y quiénes las manejan. Bueno, Ana, las políticas monetarias son un conjunto de decisiones que son un tema central para el país, que toma el gobierno. Pero quienes más llevan la bandera, o sea, el rol aquí en Colombia es el Banco de la República, porque ellos son quienes manejan ya las tasas de interés y cómo se maneja la política monetaria en Colombia. Bueno, yo creo que tocar estos temas son supremamente importantes como ciudadanos para que podamos entender cómo los gobiernos y los bancos centrales toman decisiones que pueden afectarnos en nuestra vida cotidiana. Para nosotros nos gustaría saber qué herramientas utiliza el banco para lograr estos objetivos. Bueno, el banco utiliza sobre todo la tasa de interés, unas operaciones de mercado abierto y también un encaje bancario. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de interés es cuando sube las tasas y maneja las tasas de referencia que se manejan en el país, como los créditos que se pueden encarecer, así como pueden bajar. Las operaciones en banco abierto ya son como tal el tema central de que el país se dedica a vender y comprar títulos o tierras, como tal lo conocemos. Y también ya el tercero, que es un encaje bancario, ya es el porcentaje de los depósitos de los bancos ya como tal privados que se deben mantener para cualquier crisis económica o cualquier cosa que pueda intervenir en el momento de que el país llegue a necesitar dinero. Debe tener un fondo monetario que sea establecido ahí. Carol, ahora nos podrías dar un ejemplo de cómo funciona la política monetaria expansiva versus una contractiva. Claro que sí. Bueno, imaginemos que estamos en una recesión económica, donde las empresas están produciendo menos y donde el desempleo está subiendo. En este caso, el Banco Central debe aplicar unas políticas monetarias expansivas que ayuden para bajar las tasas de intereses para que de esa manera haya más préstamos. Las empresas acceden a tener créditos, contratan más personas, así se reactiva la economía, se va reactivando. Por el contrario, si la inflación está muy alta, el Banco Central lo que debe hacer es que eleva las tasas de intereses y el dinero se vuelve un poco más costoso. El consumo cae y los precios empiezan a estabilizarse. Muchas gracias. Ahora nos gustaría saber cuáles son las principales herramientas de las políticas fiscales. Benny, ¿nos puedes colaborar? Bueno, esas políticas fiscales tal cual son de gran importancia y se dividen. Estamos en un país donde hablamos sobre IVA, hablamos del IVA y también los impuestos de renta. Ese IVA y ese impuesto de renta se interpone ante todo en cada producto que podemos adquirir y todo eso se le puede, digamos que, aplicar el IVA, que normalmente se le aplica el IVA del 19%. Ese IVA y sobre todo los impuestos de renta que se hacen también, el gobierno las utiliza para, digamos que, aumentar los subsidios sociales, que son una de las maneras en las que muchos podemos, digamos que, acceder a sus subsidios, sobre todo como vemos hoy, lo que es muy popular en su momento que fue el subsidio de vivienda, que actualmente en la ciudad de Montería aún el alcalde los implementa, a pesar de que digamos que el gobierno central no lo está haciendo, como tal la alcaldía tiene la manera de implementar dependiendo de cómo estén los impuestos de renta actualmente aquí en nuestro municipio. Ok. ¿Y cuándo se aplica una política fiscal expansiva versus una contractiva? Bueno, cuando se aplica esa política fiscal es como una desaceleración. Digamos que se pone más lenta la economía. ¿Ya? Un caso aplicable fue en el COVID. En el 2019 tuvimos un auge muy fuerte aquí en Colombia, no solo en Colombia, en el mundo. Una pandemia que literalmente nos llevó a todos a vivir encerrados en nuestros hogares por muchos meses.
¿Qué sucedió en Colombia? Que en Colombia la crisis, digamos que monetaria fue bastante fuerte, lo que provocó que un país que somos nosotros, un país en vía de desarrollo, se tuvo que endeudar en grandes cantidades con países del exterior. Entonces, sucede que las políticas monetarias en ese momento no veían como que tengo un fondo, ni también tenían, digamos que, una ley que podría auxiliar a ese momento de crisis, que fue una de las cosas que más nos afectó aquí, que aquí no existía y sigue sin existir una ley que auxilie en los momentos de crisis. Aunque después de una pandemia se han venido implementando cosas nuevas, innovadoras, para que el Banco de la República pueda tener, digamos que, esa manera o esa viabilidad de que cuando sucedan ese tipo de crisis haya una acción en vez de una reacción. Entonces, aquí tenemos que ver dos partes importantes. Las políticas monetarias en Colombia se manejan de una manera, digamos que, muy central. Y el país se dedica a generar un ingreso, pero un ingreso que es para pagar deudas. Que donde, como les comenté, tenemos un IVA y un impuesto de renta. ¿Qué sucede con ese IVA y ese impuesto de renta? Muchas veces que en vez de ampliar los subsidios, lo que hacemos es, digamos que estamos tratando de subsanar esas deudas que tenemos con el exterior. Y estamos buscando de que Colombia esté en vía de desarrollo, o sea, que se desarrolle. Aunque ahora mismo el Banco de la República, con las nuevas políticas que tienen, que fue que, aunque literalmente se deslindaron del banco, como tal del gobierno central, literalmente ahora tienen un impuesto del 11%, o sea, un interés del 11%, que ahora mismo a los bancos y a las personas individualmente no nos conviene para nada, porque el poder adquisitivo es menor y por ende individualmente la sociedad va a tener un menor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué sucede con esas cosas? Que nosotros tenemos que ver cómo son las políticas fiscales en Colombia, cómo se están enajenando en este momento y cómo se está sobrellevando, cómo está haciendo el gobierno, cómo está haciendo los bancos, cómo están haciendo los bancos privados, que a pesar de que sean bancos privados, ellos tienen que tener un fondo monetario, que fue lo que les expliqué inicialmente. Ese fondo monetario es el Banco de la República donde puede recoger el dinero. Que recuerden que nosotros cuando pagamos un crédito pagamos un interés. Llámese el 5, 4, 3, 2, 1, ahora mismo está en el 11%. Por ende, ellos tienen, aunque existen las financieras, los bancos tienen que acogerse a los sistemas de intereses que se implementen dentro del país. Entonces, sucede que a raíz de todo eso, el país ha tenido que tener muchas reformas y hacer muchas cosas que a todos nos afectan. Y hay que estar muy pendiente siempre de cómo se está moviendo, cómo estamos manejando las políticas y de qué manera se están haciendo. Bueno, ahora llegamos al corazón del tema. Nos gustaría saber cómo contribuyen estas políticas a estabilizar la economía. Carol, ¿nos puedes explicar la relación que existe entre ambas? Claro, bueno, la estabilidad económica implica mantener los niveles de precios estables, controlados, tener un crecimiento sostenido del PIB y bajos niveles de desempleo. Las políticas monetarias y fiscales son como dos ruedas del mismo vehículo que van trabajando para que el vehículo avance. Si van en dirección opuesta, el resultado puede ser un frenazo o un accidente de repente. ¿Estas políticas tienen alguna limitación? Claro, realmente las políticas monetarias tienen, digamos que muchas limitaciones, porque las tasas, si están en cero, se conoce como una trampa de liquidez. ¿Por qué? Porque, o sea, es como si yo me enfrentaría a un endeudamiento, ¿sí me entienden? Un endeudamiento que en cualquier momento puede, así tanto como caer, puede aumentar. Y de eso se trata, de que por eso estamos como en una incertidumbre de si una tasa de interés sube o si una tasa de interés baja. Porque así digamos que tengamos un préstamo del banco, digamos que dígase 30 millones de pesos. Asimismo, si yo empecé con una tasa de interés del 5%, yo puedo estar pagando una tasa hasta del 20%. ¿Y qué sucede eso? Eso es un enfrentamiento a un endeudamiento que a veces nos presenta limitaciones, sobre todo por el porcentaje o la cantidad de ingresos que nosotros tengamos como personas. Y
y sobre todo porque a veces no somos solamente una persona, sino varios en un hogar. Bueno, muy interesante todos los aportes. Escuchando todo esto, yo puedo concluir que entender este tipo de políticas no es simplemente una tarea de los economistas o de las personas que se dedican a estudiar el mercado, sino que es algo que nos debe importar a todos como ciudadanos, ya que cuando decidimos apoyar a una reforma tributaria, evaluar el estado de lo que tú decías, de los intereses, nosotros estamos ahí trabajando en las políticas económicas del país. Bueno, con esto llegamos al fin de este podcast. Agradecemos de antemano la participación de Benilda, de Carol y su gran aporte que hicieron a este podcast.